Hola a todos. Hoy les invito a adentrarse en una historia que no comienza con aplausos, sino con un silencio difícil de sostener. ¿Por qué detrás de la sonrisa familiar de Drew Scott? Ese rostro que millones asocian con hogares soñados y proyectos llenos de optimismo, existe un capítulo mucho más íntimo, más frágil y profundamente humano. Durante años, Drew encarnó la imagen de la estabilidad, éxito profesional, complicidad con su hermano, una vida construida frente a las cámaras con naturalidad. Era el tipo de figura pública que parecía tenerlo todo bajo control. Pero la vida, como tantas veces, no avisa cuando decide cambiar el guión. A los 48 años, la noticia llegó como un golpe seco. Un diagnóstico de cáncer de tiroides. No hubo música de fondo, ni preparación emocional posible. Solo ese instante suspendido en el tiempo en el que todo lo conocido se desmorona. Para alguien acostumbrado a construir certezas, enfrentarse a la fragilidad del propio cuerpo fue una experiencia brutal. Sin embargo, lo que más marcó ese momento no fue únicamente la enfermedad en sí, sino el reflejo de ese dolor en los ojos de la persona que más ama. Su esposa, testigo directo de esa noticia devastadora, no pudo contener las lágrimas. Y es ahí donde la historia toma un giro silencioso pero poderoso. Drew, aun sintiéndose quebrado por dentro, decidió contenerse. No por orgullo, sino por amor. Hay una forma de valentía que no se muestra en grandes gestos, sino en pequeños silencios. Drew eligió convertirse en ese punto de apoyo para su familia, incluso cuando él mismo necesitaba sostenerse. En lugar de dejarse arrastrar por el miedo, optó por proteger a los suyos del peso de su propia angustia. Y en ese acto, profundamente humano, se revela una dimensión distinta del personaje público que creíamos conocer. Psicológicamente, ese tipo de reacción no es simple. Implica un conflicto interno constante. Permitirte sentir el dolor sin dejar que ese dolor destruya a quienes amas. Drew no negó su tristeza, pero la transformó. La canalizó en una determinación silenciosa, en una forma de resistencia emocional que muchas veces pasa desapercibida para el público. Porque hay algo que raramente vemos en las celebridades. El momento en que dejan de ser íconos y se convierten en personas que temen, que dudan, que sufren. Y sin embargo, es precisamente en ese punto donde su imagen pública se redefine. No desde la perfección, sino desde la autenticidad. En el caso de Drew, esta experiencia no lo debilitó ante los ojos del público. Lo humanizó, lo acercó, lo hizo más real. Ya no era solo el experto en transformar casas, sino alguien que también estaba aprendiendo a reconstruirse desde dentro. La enfermedad, aunque dolorosa, abrió un espacio de introspección. Le obligó a detenerse, a replantear prioridades, a entender que el verdadero valor no está en lo que se construye afuera, sino en lo que se sostiene por dentro. Y en ese proceso, su relación con su esposa adquirió una profundidad aún mayor. Ya no solo como compañeros de vida, sino como refugio mutuo frente a la incertidumbre. Este tipo de crisis deja cicatrices invisibles, pero también deja enseñanzas. Drew aprendió a convivir con el miedo sin dejar que lo defina. Aprendió que la fortaleza no significa ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Hoy, cuando lo vemos nuevamente sonreír, es fácil olvidar todo lo que hubo detrás. Pero esa sonrisa ya no es la misma. Es más consciente, más cargada de significado. Es la sonrisa de alguien que ha mirado de frente a la fragilidad y ha decidido no rendirse. Y quizá ahí radica la verdadera grandeza de su historia. No en haber evitado la caída, sino en haber encontrado una forma de levantarse sin perder su humanidad en el camino. Porque al final, más allá de las cámaras y los proyectos, lo que queda es esto. Un hombre que, en medio del dolor, eligió amar, proteger y resistir. Y eso vale más que cualquier éxito televisivo. Más allá de la tormenta silenciosa que marcó un antes y un después en su vida, la historia de Drew Scott continúa en un terreno que el público conoce mejor. El del éxito visible, el de las cifras, las propiedades, los proyectos, pero también y sobre todo el de los vínculos que dan sentido a todo lo demás. Porque hablar del patrimonio de Drew no es únicamente hablar de dinero. Sí, es cierto que su trayectoria junto a su hermano en Property Brothers lo ha convertido en una figura sólida dentro del mundo inmobiliario y televisivo. Su fortuna, construida con disciplina y visión estratégica, es el reflejo de años de trabajo constante, inversiones inteligentes y una comprensión casi instintiva del valor de transformar espacios en hogares, casas compradas, renovadas y revendidas, contratos televisivos, colaboraciones con grandes marcas. Todo eso forma parte de un imperio que, desde fuera, parece impecable.
Pero lo verdaderamente interesante es cómo esa estabilidad material contrasta con la fragilidad que vivió en lo más íntimo. Porque cuando la enfermedad aparece, el concepto de riqueza cambia inevitablemente. Lo que antes eran cifras, propiedades o logros profesionales pasa a un segundo plano, y es ahí donde Drew parece haber redefinido su relación con el éxito. Hoy, su patrimonio no solo se mide en bienes tangibles, sino en la calidad de su vida familiar. Su hogar, lejos de ser solo una vitrina de diseño perfecto, se ha convertido en un refugio emocional. Un lugar donde cada rincón tiene un significado distinto desde aquel momento en que la incertidumbre se instaló en su vida. Su esposa, quien vivió de cerca el impacto del diagnóstico, ocupa ahora un lugar aún más central en su universo. No es simplemente la compañera que aparece en momentos felices, sino la persona que sostuvo el peso del miedo junto a él, la que lloró cuando él decidió mantenerse fuerte, la que, en silencio, compartió cada duda, cada espera, cada pequeño avance. Esa relación, forjada en la adversidad, adquiere una profundidad que trasciende cualquier imagen pública. En paralelo, la familia de Drew, incluyendo a su inseparable hermano Jonathan, sigue siendo un pilar fundamental. La complicidad que siempre ha caracterizado a los hermanos Scott se vuelve aún más significativa cuando se observa desde esta nueva perspectiva. Ya no se trata solo de socios exitosos en televisión, sino de un vínculo que ha resistido pruebas mucho más profundas que cualquier desafío profesional. Desde el punto de vista psicológico, este equilibrio entre éxito material y estabilidad emocional no es casual. Drew parece haber desarrollado una forma de inteligencia emocional que le permite no perderse en el brillo de su propia imagen pública. Al contrario, su experiencia lo ha llevado a priorizar lo esencial: el tiempo compartido, la salud, la presencia real en la vida de quienes ama. Y eso se refleja incluso en su manera de trabajar. Aunque continúa siendo una figura activa y exitosa, hay una nueva intención detrás de cada proyecto. Ya no se trata solo de construir o transformar espacios, sino de crear lugares donde las personas puedan sentirse seguras, acompañadas, vivas. Es como si su propia experiencia hubiera redefinido su misión profesional. En términos de imagen pública, este cambio es sutil pero poderoso. Drew ya no es percibido únicamente como un experto en bienes raíces o una personalidad televisiva carismática. Se ha convertido en alguien con quien el público puede conectar desde un lugar más profundo. Alguien que ha enfrentado el miedo y ha salido de él con una mirada distinta sobre la vida. Su patrimonio, entonces, no es solo una cifra que crece con los años. Es un equilibrio delicado entre lo que ha construido afuera y lo que ha fortalecido por dentro, entre el éxito visible y la resiliencia invisible. Y quizá ahí está la verdadera continuidad de su historia, en entender que todo lo que posee, casas, proyectos, reconocimiento, cobra sentido únicamente porque tiene a quien volver al final del día. Porque, después de todo, no hay inversión más valiosa que esa. Para comprender realmente el ascenso de Drew Scott, hay que detenerse en la obra que lo sacó del anonimato y lo convirtió en un rostro imprescindible de la televisión, Property Brothers. No se trata simplemente de un programa sobre bienes raíces. Lo que Drew y su hermano lograron construir con este formato fue algo mucho más profundo. Una narrativa donde cada casa se convierte en el escenario de un nuevo comienzo. Mientras muchos programas del mismo género se limitaban a mostrar transformaciones estéticas, Property Brothers introdujo un elemento emocional que conectó de inmediato con el público. En el corazón del programa está la dualidad perfecta entre Drew y su hermano Jonathan. Drew, con su carisma natural y su capacidad para negociar, representa la puerta de entrada al sueño: encontrar una propiedad con potencial. Jonathan, por su parte, encarna la transformación física, la materialización de ese sueño. Pero es precisamente Drew quien guía al espectador a través del proceso, quien traduce cifras, decisiones y riesgos en una historia comprensible y cercana. Lo que hizo especial a este programa fue su capacidad de mostrar no solo el resultado final, sino también las dudas, los miedos y las limitaciones reales de cada comprador. Presupuestos ajustados, expectativas poco realistas, imprevistos, todo eso formaba parte del relato. Y Drew, lejos de adoptar una postura distante, se convertía en una figura de confianza, casi como un mediador emocional entre el sueño y la realidad. Con el paso de las temporadas, Property Brothers dejó de ser un simple éxito televisivo para convertirse en una marca global. Dio lugar a múltiples versiones, consolidó la reputación de Drew como experto inmobiliario y lo posicionó como una figura influyente en el mundo del diseño y la renovación. Pero más allá de los números, su verdadero logro fue haber redefinido la manera en que el público percibe el concepto de hogar.
Porque, en el fondo, cada episodio transmitía una idea sencilla pero poderosa. Una casa no es solo un espacio, es una historia en construcción. Y Drew supo contar esa historia con una autenticidad que pocos logran mantener frente a las cámaras. Así, Property Brothers no solo lanzó su carrera, la definió. Y aún hoy, sigue siendo el pilar sobre el cual se sostiene toda su trayectoria. Si quieres que sigamos explorando más aspectos de su vida o profundizar en otros momentos clave, déjamelo en los comentarios. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión también forma parte de este diálogo.